Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Hay cosas que pensamos que están bien. Sin embargo, cuando empezamos a ver los efectos de lo que hacemos y nos trae aflicción y no tenemos una intencionalidad de que aquello que hacemos tenga repercusiones en el futuro, aún después de la muerte, entonces nos hemos equivocado. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema 2 cosas que haces que no están bien. En primer lugar, la primera cosa es acumular muchos bienes con aflicción. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Algunas veces nos hemos equivocado con respecto a lo que es el trabajo o el propósito de este. Dios nos ha dado el trabajo con el propósito que tengamos la provisión necesaria. Sin embargo, hemos llegado a equivocarnos porque ponemos el trabajo sobre el trabajador. ¿Qué es más importante, el trabajador o el trabajo? Cuando el trabajo se convierte en un fin, entonces eso se convierte en aflicción. Entonces no se disfruta lo que se hace. De ahí entonces el engaño del materialismo. Una persona materialista sencillamente lo que está reflejando es que el fin de él o de ella es el trabajo y no disfruta de la vida. Entonces estamos equivocados. El engaño de desvalorizar la vida por el recurso del trabajo. ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante? ¿La vida o el trabajo? Por supuesto, la vida. Entonces, si el trabajo me está trayendo aflicción y angustia en mi corazón, me he equivocado. Por eso, pongamos mucha atención. Si hay aflicción y angustia por lo que yo hago, es una señal que he perdido el rumbo del trabajo. Por eso que acumular muchos bienes con aflicción es una de las primeras cosas que no estamos haciendo bien. Y tenemos que reorientar nuestra vida. La segunda cosa es trabajar sin tener a quien entrenar y heredar. La pregunta es, si yo estoy acumulando bienes y pensemos en una casa, pensemos en un automóvil, pensemos en algo que Dios nos ha dado, la pregunta es, ¿a quién se lo voy a dar? No solamente desde la perspectiva material, pero también del conocimiento que podemos dejar en herencia, del entrenamiento a unos Timoteos, es decir, a generación de relevo. Dice el versículo 7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano. Oiga esto, que está enfocado en el trabajo, pero no tiene hijos a quien heredar, ni tampoco hermanos. Entonces, qué importante es mirar el fin de cada uno de nosotros, en el cual estaremos un día frente a la muerte. Si yo solamente me enfoco en el trabajo y no me estoy dando cuenta que lo que yo acumulo, ¿a quién se lo voy a dejar? Tengo que pensar entonces que la muerte nos llegará un día, pero lo triste es no haber formado una familia, lo triste es no saber a quién heredar, y aún en el área del ministerio. Podemos estar sirviendo a Dios en diferentes áreas y no tenemos Timoteos, es decir, una generación de relevos para que ellos se hagan cargo de los ministerios en la iglesia o del liderazgo pastoral o de cualquier otra manera. Si yo no tengo esa visión, ¿de qué me sirve afanarme tanto sin tener esos reproductores y que hagan mejor las cosas
que lo que nosotros hacemos ahora en día, si esto no lo estoy haciendo, eso es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, ¿por qué causa se hace esto? En primer lugar, por creer que el trabajo o el ministerio es el fin de nuestra vida. Pero dice aquí la palabra, pero nunca cesa de trabajar. Es decir, su trabajo es todo, pero no mira más allá. Que su trabajo es entrenar también a otros, ya sea en la familia o fuera de ella. Pero también por el amor a las cosas materiales. Dice ahí, y ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Cuando alguien está enfocado en las riquezas, no se enfoca en las personas que van a administrar esas riquezas después que fallezca. Y también por su egocentrismo. Dice, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. Qué triste es que una persona, por ser tan egocéntrica, no se ha puesto a pensar para quién trabajo yo. ¿De qué le sirve haber hecho tantas cosas y no haber formado a una generación de relevo? Y entonces Salomón dice, también esto es vanidad y duro trabajo. Que Dios nos ayude a no ver el trabajo como el fin de nuestra vida. Dios nos ha dado el trabajo con el propósito de que tengamos lo necesario. La vida suya y mía es más importante que el trabajo. Y cuando es así, disfrutaremos el trabajo. Pero cuando ponemos el trabajo sobre nuestra vida, produce aflicción y angustia. Y vivir angustiado por lo que hacemos, eso no es el propósito de Dios. Así que rectifiquemos. Y en segundo lugar, debemos de formar una generación que siga adelante con lo que estamos haciendo y que lo hagan mejor. Y eso nos va a ayudar a tener un propósito del por qué hacer las cosas. Jesús entrenó a sus discípulos porque él sabía que iba a partir de esta tierra. Y vemos cómo sus discípulos entonces desarrollaron el ministerio hasta que ese ministerio ha alcanzado nuestras vidas en el día de ahora. Por eso, permitamos que el Señor nos ayude a reflexionar. Si hay aflicción y si no tenemos a quién dejar en herencia lo que hemos aprendido, entonces estamos fallando en nuestra vida. Que Dios nos ayude a reflexionar y a recapacitar. En el nombre del Señor Jesús, los bendecimos con sabiduría y con gracia para hacer lo que Dios nos permita hacer. Amén. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.